Iniciamos el primer webinar iniciado en el área de rehabilitación oral con el tema sistemas maquinados en odontología. Como hay muchas de las personas que están entrando al webinar que no me conocen, yo soy odontólogo de la Escuela Colombiana de Medicina. Hoy en día se denomina Universidad del Bosque. Y soy donde conocí a este par de personajes que vemos acá. El doctor Gonzalo Amaya, que muchos lo conocen, y el doctor Camilo Machado. Ambos me aconsejaron buscar a UNICIE, en ese momento al CIEO. Me dijeron, vaya a buscar al doctor Enrique Mejía para la formación de rehabilitación, y llegué acá con una gran cantidad de docentes que hoy en día muchos de ellos son compañeros, ya que ya siendo UNICIEO me uní a la planta docente de UNICIEO. Y estos que ven acá son mi familia, la razón de ser de lo que uno hace a cada día, por lo menos de mi parte es así, son el motor de mi vida. Entonces, con eso damos inicio entonces. Entonces vamos a hablar el día de hoy de sistemas maquinados. Cuando nosotros hablamos de sistemas maquinados, estamos hablando de todos los sistemas que permitan la elaboración de cualquier elemento con la ayuda de un equipo mecánico con una mínima intervención humana. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos esta imagen, el lado izquierdo de la pantalla es la manera como se hacían las cavidades en el pasado. ¿Qué quiere decir? Que no había mucha intervención humana porque uno era el que tenía que ponerle la fuerza. Hoy en día ya todo esto se hace con un motor eléctrico o con una pieza de mano de alta velocidad, lo que quiere decir que ya hay un sistema maquinado de por medio. Dentro de estos sistemas maquinados, obviamente, nos encontramos con la tecnología CAD/CAM. Y cuando hablamos de tecnología CAD/CAM, pues primero tenemos que decir que la parte CAD habla de diseño asistido por computador y la parte CAM corresponde a lo que es manufactura asistida por computador. En esta parte debemos entrar en una breve reseña histórica. La verdad, la historia de los sistemas CAD/CAM nacen de la necesidad de la industria y de la tercera revolución industrial, donde ya se necesita la automatización de los procesos. Es así como más o menos hacia la misma década, finales de los años 50, inicios de los 60, aparecen este par de personajes, Ivan Sutherland y Patrick Hanratty, diseñando una serie de software que iban a ayudar a la automatización, sobre todo en la industria automotriz. Quiere decir que la parte CAD/CAM arrancó por la industria automotriz. Y básicamente con dos empresas, General Motors y Renault. Renault por parte de Ivan Sutherland y General Motors por parte de Patrick Hanratty. De ahí, obviamente, arrancamos con la parte de odontología, y la parte de CAD/CAM en odontología se creó aproximadamente casi que simultáneamente en tres países: Estados Unidos, Suiza y Francia, donde en Francia el doctor François Duret en el año 1971 empezó con los primeros trabajos acerca de tecnología CAD/CAM y presentó su primer prototipo en una conferencia en Francia en el año 1983. El 30 de noviembre de 1985, el doctor Duret se encargó de realizar la primera corona CAD/CAM en un paciente. El paciente, como muchas de las cosas que suceden en odontología, fue su esposa, y este sistema se denominó el SOFA Bioconcept. ¿Qué sucedió con este sistema? El problema de este sistema fue el hecho de que no era viable comercialmente hablando. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no lo pudo vender. Entonces, por eso quedó como algo meramente teórico. En Estados Unidos, Suiza,
Aparece entonces el doctor Werner Morman, odontólogo, y el ingeniero Marco Brandestini, que son los que aparecen en la foto, los cuales empiezan a trabajar sobre una idea que tenía el doctor Morman. El doctor Morman quería, con la aparición en esos años de la odontología adhesiva, él quería empezar a pegar sus restauraciones y no hacerlas y no hacerlas de otra manera que no fuera eh, que no fuera que no fuera sino adhesivamente. Entonces son sistemas cerámicos, lo que él quería empezar a trabajar. Entonces habla con su paciente, el ingeniero Marco Brandestini, que lo ayuda al desarrollo del sistema CEREC. El tercer nombre que vemos en esa lista, que yo siempre digo a manera de broma, que fue el que tomó la foto, es el ingeniero de sistemas Alain Ferrú, sin el cual no hubiera sido posible la elaboración de este sistema. ¿Por qué? Porque fue el encargado de hacer el software que manejaba ese primer sistema maquinado que denominó el doctor Morman CEREC y que ya hoy en día lleva más de 35 años en el mercado. En su momento, el doctor Morman, a diferencia de lo que le pasó al doctor, sí pudo comercializar su sistema. Lo comercializó con la casa comercial Siemens, que después evolucionó al sistema, al nombre de Sirona, y hoy en día corresponde de Splice Sirona. El doctor Morman, el 19 de septiembre de 1985, elaboró la primera incrustación feldespática en un paciente, obviamente también un familiar, obviamente también su señora esposa, que según lo que dijeron hace un año, todavía seguía en boca. Más o menos en la misma época, la doctora Damián Reco, que estamos viendo acá en imagen, en la Universidad de Minnesota, crearon el Minnesota System, pero a diferencia de los dos anteriores que estaban buscando la parte de rehabilitación, la doctora Reco es ortodoncista. Entonces, la función de este sistema Minnesota era más la creación de perfiles oclusales en 3 dimensiones para lograr que de alguna manera se pudiera analizar los movimientos dentales que se realizaban en el caso de los tratamientos de ortodoncia. Nombres importantes también a esta parte de la tecnología de CAD/CAM. El nombre de Mats Andersson, ingeniero que creó en el año 1987 la electroerosión, que dio como nacimiento al sistema Procera de la casa comercial Nobel Biocare. No es tan importante el proceso de electroerosión como la creación de un concepto diferente por parte de Procera y de Nobel Biocare, que fue el concepto de los centros de producción. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo. Siguiendo con esto de la tecnología CAD/CAM, en el año 2000 aparece el técnico dental italiano, de origen italiano, Enrico Steger, con su sistema Zirconsan de fresado pantográfico. Es una persona que hoy en día, con tanta evolución del circonio, todavía no sabemos si darle las gracias o hacer otra cosa con él, porque fue la persona, digamos, que se encargó de abrirle las puertas al circonio en la odontología. Primero él con su sistema Zirconsan y luego el sistema Ceramil de la casa comercial Amann Girrbach. ¿Qué componentes tenemos hoy en día para el sistema CAD/CAM? Dentro de los componentes básicamente tenemos que dividir en dos. Como ya habíamos hablado de CAM, la parte CAD hace referencia a la parte de digitalización o captación, o sea, lo que hoy en día hablaríamos de impresión, y está dentro de esa parte CAD también los software de diseño. Y en la parte CAM, obviamente, nos vamos a encontrar con un software de producción
y con el hardware, que es el que nos va a desarrollar todos los procesos. Dentro de esos hardware sí ha habido mucho cambio en la manufactura CAM. Originalmente eran solo fresadoras. Hoy en día, con el advenimiento de las impresoras 3D, eso ha venido cambiando de una manera vertiginosa. Entonces, en la parte CAD, ¿qué tenemos? Tenemos que cambiar o aprender otros conceptos, porque nosotros partimos de una impresión análoga o tradicional hasta lo que hoy en día hablamos de una impresión moderna o digital. Entonces, dentro de esa digitalización o captación tenemos dos divisiones. La primera, que es la digitalización o captación directa, o sea, de manera intraoral, donde una cámara en la boca del paciente nos va a hacer esa captación de los dientes, etcétera. Y la parte indirecta, donde lo podemos captar a partir de una impresión o a partir de un modelo, ¿sí? Quiere decir que esto correspondería más o menos a la parte del laboratorio. También hay otro concepto que se lo oí hace muchos años al técnico dental Daniel Carmona. Él hablaba de este concepto de digitalización media y digitalización total. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de digitalización media, estamos hablando de que nosotros como odontólogos hacemos nuestro proceso tradicional, mientras que la persona que está evolucionando y haciendo el proceso de manera digital es el laboratorio. Y cuando hablamos de digitalización total, es cuando nosotros tomamos la impresión digital. Cuando una vez que hemos tomado esa impresión, vamos a tener que partir hacia el software de diseño. Básicamente los software de diseño hoy en día todos son en 3D, o sea, en 3 dimensiones. No hay demasiada diferencia entre ellos. De pronto las funciones que puede tener cada uno de los diferentes software. Y dentro de ellos encontramos estos dos como los más representativos del mercado. Exocad, que es una casa comercial que se dedica exclusivamente a la fabricación de software. Es tal vez esa la razón por la que está a la vanguardia en estos temas. Y la segunda casa comercial es la casa comercial TreeShape. TreeShape, a diferencia de Exocad, tiene, aparte de la elaboración de software, también se dedica a la fabricación de la parte CAD, tanto intraoral como extraoral. Sí, sí. Bueno, entonces aparece entonces la casa comercial Dental Wings, que es, digamos, la tercera en discordia, está avanzando bastante. Y también aparece la casa comercial Dentsply Sirona. Dentsply Sirona realmente hace su software solamente para ellos. Tienen uno clínico y otro de laboratorio. Bueno, ¿qué sucede con esos software? Esos software, para funcionar, necesitan la ayuda de estos elementos que estamos viendo en pantalla, que se denominan licencias o dongles. Esas licencias realmente son las que nos dan la información de para qué sirve ese software. Entonces, esa información está condensada en cada uno de esos dongles y me va a permitir saber para qué sirve mi software. En el caso de TreeShape, como ven ustedes ahí en la pantalla, TreeShape funciona con fechas y estas fechas son anuales, o sea, quiere decir que hay que pagar una licencia anual. Para los otros dos software, tanto Exocad como Sirona, en el momento que no queramos actualizar nuestro software, no vamos a tener un costo adicional. ¿Qué quiere decir esto? Así como cuando en Windows pasamos de Windows 8 a Windows 10 o de Windows 7 a Windows 10, si yo tengo Windows 7 me puedo quedar con Windows 7. No voy a tener las ventajas de Windows 10, pero eso mismo sucede con estos software.
Entonces, si yo con mi software tengo las suficientes funciones adecuadas para lo que yo hago, posiblemente me pueda ahorrar la inversión que me está exigiendo el software. Los software de producción son diferentes a los software de diseño. También son en 3D. La diferencia es que el software de producción principalmente es para yo poder colocar lo que yo necesito en los diferentes discos, impresoras, etc. Esa producción, básicamente yo la puedo hacer de varias maneras. La primera manera es la producción por adición. Y en este caso vamos a ver un video de lo que es la producción por sinterización láser. Entonces, lo primero que hacemos es obviamente hacer el diseño. La máquina de sinterización láser utiliza polvo. En este momento se está sinterizando láser por láser, se está sinterizando titanio y cobalto cromo. Siendo lo más común el cobalto cromo, las máquinas de sinterización de titanio son un poco más costosas, pero en cambio las máquinas de sinterización láser hacen lo siguiente. Tenemos el polvo de cobalto cromo y vamos haciendo pequeños disparos de láser hasta lograr nuestra estructura que habíamos diseñado. ¿Qué sucede con eso? Dependiendo de la plancha y del tamaño de la misma, hay máquinas que nos permiten inclusive hasta realizar 400 estructuras de cobalto cromo, donde numerosos estudios ya han comprobado que la adaptación del cobalto cromo sinterizado por láser es mejor que cualquiera de los otros cobalto cromos, ya sea colado o ya sea fresado a partir de un disco. Dentro de la producción por adición también se encuentra la impresión 3D. La impresión 3D apareció en la odontología originalmente para la elaboración de modelos para la técnica de ortodoncia invisible, o también conocido como Invisalign, donde los software lo que hacen es crear una serie de modelos para poder realizar esos movimientos ortodónticos. Hoy en día, es tal vez la parte odontológica que más avances ha tenido. Hoy en día, con la impresión 3 podemos hacer pelos, podemos hacer placas, podemos hacer una serie de elementos que nos pueden facilitar la vida de alguna manera. Dentro de esa producción, también tenemos la producción por sustracción. Cuando hablamos de producción por sustracción, entonces hablamos de las máquinas de fresado, ya sean máquinas de fresado como las que vemos al lado izquierdo, donde estamos viendo una máquina de fresado de bloques húmedos, ¿sí? Y hay las máquinas de fresado de discos que pueden ser seco o en algunos momentos también puede ser. Y hoy en día la tendencia mundial es que las máquinas sean híbridas, o sea que me permita fresar tanto en seco como en húmedo. Este video que vamos a ver es algo de producto por sustracción, que es por medio de láser. Es un video animado donde se suponía, y ustedes ven en la parte de abajo que es de la casa comercial Dental Wings y se creó en el año 2015 ese video, pero la verdad hasta el momento la máquina no ha sido viable comercialmente hablando. Entonces lo que hacía la máquina supuestamente era generar con un láser fuerte el desgaste mayor de esa restauración y después lo que se lograba era con otro tipo de láser la parte más fina. Entonces se supone que el proceso al finalizar va a ser mucho más confiable, al final se puede hacer un control de calidad. Entonces el problema parece que es todavía la parte de costos, o sea, es una máquina demasiado costosa para su producción. Cuando nosotros estamos hablando de fresadoras, tenemos que tener en cuenta que las fresadoras pueden venir en 3, en 4 o en 5 ejes. Cuando nosotros hablamos de 3 ejes, estamos hablando de los ejes X, Y, Z, donde tenemos fresados simples sin divergencias, o sea, coronas, carillas, incrustaciones,
Las fresadoras de 4 ejes, pues obviamente el X, Y, Z más el eje A adicional, donde tenemos un desperdicio menor del material y geometrías más completas. Y por último tenemos lo que nos han vendido como la gran panacea, y es el cuento de las fresadoras de 5 ejes. Las implantes. Entonces, hay un concepto muy claro que lo repite el grupo de Múnich, donde hace parte el doctor Bauer, Stefan Bauer, y el doctor Daniel Edelhoff, donde dice que la calidad de la restauración no aumenta con el número de ejes, sino el resultado es más el todo. ¿Qué quiere decir? Digitalización, procesamiento de datos y la manera como se produce. Quiere decir que la cantidad de ejes no me va a aumentar, disminuir la calidad de la restauración que estoy haciendo. ¿Qué usos tenemos hoy en día de la odontología CAD/CAM? Básicamente implantología, ortodoncia, rehabilitación, diagnóstico, es decir, casi todas las áreas de la odontología. Por ejemplo, en rehabilitación, pues para restauraciones parciales, tipo carillas, tipo coronas parciales, oclusal veneers, incrustaciones, coronas completas con técnica Scoop, por ejemplo. Esta técnica Scoop fue creada por el técnico Rafael Santrich, colombiano, que vive en Miami. Es una técnica en la cual yo puedo personalizar la parte incisal, no por la parte vestibular, sino por la parte palatina para mejorar la estética de esas coronas. Haciendo que, digamos, que pase corona de una parte monocromática a una parte policromática, haciendo que la estética mejore bastante. Restauraciones completas, coronas completas, una o toda la arcada sin ningún tipo de inconveniente. Prótesis fijas, ya sea metálicas, totalmente cerámicas, parcial removibles, las cuales hoy en día ya se pueden hacer con materiales poliméricos y en algunos casos se pueden imprimir inclusive para después ser coladas y ser convertidas en un material metálico. En el caso de las prótesis totales, este video es de hace un par de años, bastantes años, es de la casa comercial Abadent. La casa comercial Abadent tenía un sistema en la cual tenían cubetas, materiales de impresión, etcétera, y manejaban todo el concepto de prótesis inconveniente con las técnicas que nosotros aprendimos desde siempre, o sea, y lo que hace el sistema es encontrar los dientes adecuados para ese paciente, se colocan por medio del software, luego se va a encerar la base, ¿sí? Y se va a poder colocar toda la parte de los dientes. Obviamente tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que ser un paciente con una dimensión vertical bastante alta, porque los dientes yo no los voy a poder tocar. Yo no los voy a poder tocar de ninguna manera. Tienen que estar totalmente intactos para poderlos pegar adecuadamente. ¿Sí? Esta casa de hace 2 años por la casa comercial Dentsply Sirona, lo cual quiere decir que están por el camino correcto. ¿Sí? Tal vez la parte de prótesis totales es la que más le han trabajado en los últimos tiempos. A nivel mundial, aquí en nuestro país realmente todavía no se maneja de muy buena manera. En el caso de implantología, obviamente los sistemas maquinados nos van a servir para la parte de planificación, para la parte de guías quirúrgicas, con diferentes software, como por ejemplo el de TreeShape o el de Sirona, para la elaboración de transepiteliales o pilares en diferentes materiales, ya sea metálicos. Aquí vemos el primero en titanio, el de la mitad, el que está marcado con los números en cobalto cromo. El que le sigue es un pilar
titanio anodizado, o sea, por eso tiene ese color dorado. Y por último está los pilares de circonio que vienen a complementar la parte estética de los pilares. Aquí vemos restauraciones atornilladas de cobalto cromo, restauraciones en materiales poliméricos como el PIC. Por ejemplo, aquí vemos una híbrida totalmente en PIC, la cual va a llevar la parte estética, se va a hacer con dientes cementados. Eso es tal vez lo que más ha avanzado en esta parte de materiales dentales. La elaboración de prótesis híbridas, inclusive para pacientes con prótesis o implantes cigomáticos, o sea, la elaboración de híbridas para este tipo de pacientes. Y obviamente en el caso de ortodoncia, la ortodoncia originalmente para sistemas CAD/CAM se manejaba para los sistemas Invisalign o Clear Correct. Invisalign fue el pionero en este tipo de sistemas. Después, cuando se venció la patente, obviamente, aparecieron otros sistemas. Y hoy en día, digamos, una de las mayores maneras o mejores funciones que puede tener los sistemas CAD/CAM en ortodoncia es el almacenamiento de modelos. O sea, escaneando el modelo en un computador me caben los pacientes de un consultorio de ortodoncia y no lo que tienen hoy en día los ortodoncistas, que son cajas y cajas y cajas de modelos. También está apareciendo software que nos permiten hacer el colocamiento virtual de los brackets y después crear una serie de plantillas que me van a ayudar a colocar los brackets de una manera más rápida y mucho mejor. Para la parte de diagnóstico oclusal, hay casas comerciales como Sirona, por ejemplo, que tiene ya un protocolo bastante adecuado para esto. Aquí tenemos, por ejemplo, la manera como ellos utilizan su parte de CAD/CAM y su parte de radiología 3D, un tomógrafo, para hacer los movimientos del paciente y que el paciente sea captado por ese sistema 3D, que nosotros después esos movimientos que están, como lo están viendo ustedes ahí en la imagen, en el video, pueden ser trasladados a la tomografía del paciente. De esta manera teniendo movimientos reales del paciente. Si nosotros queremos, también se puede adicionar a esto la parte facial, o sea, los tejidos blandos. Ya hay escáneres faciales, inclusive hay escáneres faciales que se pueden utilizar con aplicaciones de teléfonos móviles. Digamos que ya vamos en ese paso, las aplicaciones de captación de facial pueden hacerse ya con teléfonos inteligentes. Y como estamos viendo acá, yo puedo tener todos los movimientos del paciente, puedo hacer el análisis oclusal del paciente. ¿Y esto para qué me va a servir? Eso mismo, pues el registro dinámico del paciente, yo lo puedo trasladar a mi software de diseño, lo que va a hacer que fácilmente pueda llegar a la parte de diseñar mis coronas de una manera funcionalmente adecuada. ¿Cómo clasificamos estos equipos CAD/CAM? Básicamente hay muchas maneras. La más sencilla tal vez es hablar de de los sistemas CAD/CAM de consultorio, o también conocidos como chairside, y hablar de los equipos o CAD/CAM de laboratorio. Y también, obviamente, del concepto de centro de producción. Dentro del sistema de consultorio, la verdad, hay muchos, ¿sí? Tal vez aquí en el país tenemos los más reconocidos en el mercado, como son los software, los captadores de Dentsply Sirona, hoy en día con sus dos últimas presentaciones, que son la Prime Scan y la Omnicam 2.0. Está la comercial TreeShape con su Trio Spot, que la gran ventaja es el hecho de poderse conectar sobre un computador portátil. Obviamente un computador portátil que tenga unas características de memoria RAM y de memoria de video, tarjeta de video de bastante capacidad. En el caso de TreeShape, ellos se han encargado de hacer diferentes tipos de escáneres, en algunos casos hasta inalámbricos,
El problema de los sistemas inalámbricos es el sistema como tal, funciona por Bluetooth. Entonces, como es Bluetooth, es un poco complejo de manejar. Y esta es la adquisición de la familia TreeShape, que es el 4, el cual tiene como característica, aparte de la velocidad y algunas mejoras en ese aspecto, el hecho de que podemos realizar detección de caries. Planmeca tiene su cámara Emerald, que según me han comentado algunos distribuidores, tal vez llegue nuevamente al país, porque aquí estuvieron, pero no, ellos han basado más la venta en Colombia de la parte de odontología 3D, o sea, de radiología 3D, que esta parte de soluciones CAD/CAM. Kestream también tiene su escáner 3600, que es un escáner también conectado a un computador. Todos estos escáneres, ¿qué quiere decir? En la IDS, en el International Dental Show del 2019, de lo cual vamos a hablar más adelante, hicieron esta pequeña revisión que les voy a mostrar de los escáneres que mostraron en esta versión de la IDS. Entonces nos muestran diferentes características de los escáneres, como velocidad, flujo de trabajo, tamaño, facilidad y precio. ¿Sí? El hecho de que si es touch, que si tiene la probabilidad de ser inalámbrica, si detecta caries, si tiene la parte CAD, porque no necesariamente un escáner tiene que tener toda la parte CAD. Entonces, en esta lista vemos los escáneres que logran las mayores puntuaciones, pero hoy en día también están apareciendo en el mercado una serie de escáneres que yo sé que acaban de llegar al país, como por ejemplo el Runais, por ejemplo el WOW, que son escáneres sencillos de casas comerciales no tan representativas como las que acabamos de ver, pero son escáneres que de pronto nos pueden facilitar en algo la adquisición, porque son escáneres de bajo costo. Bajo costo que no quiere decir baja calidad. Algo que debemos tener en cuenta es que nosotros necesitamos un escáner que tenga una terminación que pueda leer, que pueda ser compatible con otro software. Cuando nosotros hablamos de la terminación de diferentes sistemas, por ejemplo, PowerPoint, Word, etcétera, cada uno tiene su parte de terminación. En el caso de los sistemas maquinados sucede lo mismo. 3Shape tiene una terminación, Cyrec tiene otra, Exocad tiene otra, pero hay una terminación común que se llama STL. El STL, también conocido como Standard Triangle Language, que básicamente son una serie de triángulos, una serie de puntos. Entre más puntos tenga mi captación, obviamente quiere decir que mi impresión es mucho más exacta. Entonces, hoy en día, si mi escáner acepta o genera STLs y el software con el que yo voy a diseñar acepta STLs, es un equipo que me puede servir para lo que yo necesito. ¿Por qué hablo de esto? Porque originalmente se hablaban de los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Cuando hablaban de sistemas abiertos era si podía generar STLs. Y los sistemas cerrados generalmente no pueden generar STLs. ¿Qué sucede o qué está sucediendo hoy en día? Hoy en día está sucediendo que todos son selectivamente abiertos. ¿Qué quiere decir? Los sistemas todos pueden ser abiertos. El problema es que esa apertura puede costar o no. ¿Sí? Entonces, es algo que debemos tener en cuenta, porque muchos sistemas pueden considerarse cerrados, pero me pueden generar un CTL si yo compro la licencia adecuada. Dentro de los escáneres de captación extraoral, tal vez el más representativo es 3Shape, es el que más opciones tiene. Tiene varios modelos. Hoy en día sacó esta nueva línea que es la serie E, donde cada uno de los escáneres va a depender del uso que yo le quiera dar. ¿Qué quiere decir? Que si yo volvemos al cuento de los ejes de las máquinas, aquí pasa lo mismo. Yo si necesito un escáner sencillo, pues puedo comprar el primero,
el tercero es para escanear cosas mucho más grandes. Digamos que esa es la ventaja de los sistemas maquinados, que yo puedo comprar lo que sea más factible para el uso que yo necesito. Tenemos también dentro de lo que encontramos para laboratorio el sistema Ceramil de Aman Girba, que ellos evolucionaron desde su parte pantográfica. Entonces tienen el Ceramil Map, que son los escáneres, el Ceramil Mine, que es su software, que es basado en Exocad, y tiene diferentes fresadores. En el caso de Nobel Biocare, Procera, su sistema Procera, originalmente el sistema Procera era un escáner de contacto. Obviamente eso ya no, ya con los avances de las demás casas comerciales, ellos tuvieron que migrar hacia una captación meramente digital, por luz, ¿sí? Pero desgraciadamente en nuestro país creo que no ha funcionado mucho el sistema. En el caso de Ensplice Irona tenemos dos sistemas de captación extraoral. Uno es el Ineos Blue, que es, digamos, el antiguo, el que ya está de salida, y el otro es el Ineos X5, que básicamente, para mi gusto, es de los mejores escáneres de laboratorio que puede haber en el mercado. Cuando hablamos nosotros de centros de producción, como les decía yo, fue un concepto que generó o que creó la compañía Nobel Biocare. ¿Cuál era la ventaja o cuál era la gracia del sistema? La gracia del sistema era que yo no necesitaba comprar el CAD-CAM, sino solo el CAD. ¿Qué quiere decir? Ellos me ofrecían la compra, inclusive a veces lo dejaban en comodato para que yo tuviera el escáner, el software de diseño, y ellos me maquinaban. ¿Qué sucedió? Originalmente todos estos centros de producción quedaban en Europa. Originalmente Nobel Biocare tenía su centro de producción obviamente en Suecia. Después abrieron uno nuevo en Estados Unidos, pero de todas maneras era bastante demorada la llegada de estos elementos. ¿Qué sucedió? Aparecieron otras casas comerciales como por ejemplo FIBO, casa comercial española, que aliada con Trichet me empezó a ofrecer lo mismo. Están en Barcelona y eso hace que las cosas puedan llegar un poquito más rápido. Pero también ellos se dieron cuenta cuando quisieron entrar a Latinoamérica, pues que el mejor sitio para entrar a Latinoamérica y crear un centro de producción más cercano era Bogotá. Entonces ya hoy en día esta casa comercial tiene un centro de producción aquí en el país. ¿Qué sucede? Ya tenemos nuestro propio centro de producción, quiere decir el centro de producción latino, podríamos decirlo así, o nacional, que es Portux de la Casa Comercial No Estética, es un centro de producción ubicado en Medellín, donde trabajan algunos materiales y cumplen exactamente las mismas funciones que los centros de producción que acabamos de hablar. Tenemos que entender algo y es que el flujo de trabajo con los sistemas maquinados ha podido cambiar a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Una impresión y una impresión digital, obviamente en ambos casos me van a generar modelos. En el caso de la impresión análoga me va a generar una impresión física, mientras que en el caso de la impresión digital me va a generar un modelo análogo, un modelo 3D. Otra vez se volvió a trabar esto. Bueno, ¿eso qué vamos a tener que ver con eso? Vamos a tener que ver que los tiempos también han cambiado. ¿Cuáles tiempos? Cuando nosotros tomamos una impresión en silicona, dicen los procesos que más o menos entre 5 y 8 minutos. Estamos partiendo de la base de que ninguna de las dos impresiones, ni la digital ni la análoga, van a obviar el paso de tener que colocar el hilo retractor. Todavía es algo que debemos hacer. O sea, todavía la forma, porque básicamente el problema de colocar los hilos de retracción gingival no es porque sea problema, sino porque la encía nos está estorbando. ¿Okay? Entonces, 5 o 8 minutos de la silicona en boca, dependiendo del tipo de silicona y dependiendo del tipo de material, pues voy a tener que esperar. Hoy en día la gran mayoría de odontólogos utilizan silicona de adición, para lo cual necesito esperar 60 minutos antes de empezar con el proceso de vaciado. ¿Sí? Después tengo que empezar a esperar el fraguado. Entonces, esa es otra manera y eso es algo que también debo
debo, debo modificar de alguna manera. Obviamente, si yo estoy trabajando con este tipo de impresiones, también voy a tener que hacer, perdón un segundo, que por aquí metí mal el dedo. Voy a tener que manejar también la impresión de mi Modelo. antagonista. Entonces, ese modelo antagonista también lleva unos tiempos y esos tiempos son los que voy a tener que manejar de una manera diferente. Espérenme un segundo. El fraguado de los materiales alginato, pues el yeso también se demora entre 30 y 40 minutos en fraguar. El montaje, si yo utilizo los yesos adecuados, pues obviamente también voy a gastar un tiempo, más o menos entre 10 y 15 minutos. Quiere decir que el tiempo total para hacer un modelo superior o inferior definitivo con un antagonista se demora más o menos 128 minutos. Mientras que si nosotros lo hacemos de manera digital, obviamente voy a tener más o menos, exagerando mucho, 15 minutos por tiempo de demora. ¿Qué sucede con eso? Si yo voy a hacer un tipo de corona monolítica, pues yo no voy a tener ningún problema. Las cosas se van complicando cuando yo necesito un modelo. Entonces, si yo necesito un modelo, digamos que estos tiempos obviamente se van a tener que ampliar porque voy a necesitar imprimir un modelo y dependiendo de la impresora, pues esto se puede llevar entre 40 y 50 minutos, pero yo ya puedo tener lista mi restauración de todas maneras. Cuando nosotros hablamos de precisión y exactitud, en boca completa, desgraciadamente, los valores todavía no son los deseados. ¿Qué quiere decir eso? Que nos están aconsejando las mismas casas comerciales de que para boca completa todavía no tenemos la precisión y la velocidad requerida para hacer este tipo de trabajos. Eso obviamente antes del lanzamiento en este año de los dos escáneres, digamos del boom de los escáneres que fueron la cámara Prime Scandence Placidona y el Trios 4, que tal vez sí me van a permitir ese tipo de impresiones. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de odontología basada en la literatura. Hay mucha gente que dice, yo lo hago y a mí me funciona, pero digamos que la literatura, inclusive las mismas casas comerciales no recomiendan el uso de estos escáneres de esta manera. Cosa diferente a cuando yo estoy trabajando sextantes, donde obviamente todas las cámaras intraorales van a ganarle en precisión y veracidad a lo que son las impresiones convencionales. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos un paso a paso para hacer una corona metal cerámica. Estamos hablando de 13 pasos después de la toma de impresión. Si nosotros empezamos a meterle la parte de odontología digital, obviamente empiezan a cambiar los tiempos. Aquí estamos hablando de CAD/CAM extraoral, o sea, nosotros como odontólogos no hemos invertido nada, no hemos cambiado nuestros protocolos porque el que está haciendo la inversión es el laboratorio. El laboratorio en este caso específico de lo que estamos mostrando acá, adquirió un sistema de captación y un sistema de diseño, mientras que la parte de producción la tiene con un centro de producción. Entonces, digamos que la primera parte es igual, lo que pasa es que en vez de encerar, pues escaneamos el modelo, diseñamos, se envía vía internet, obviamente, los diseños para que el centro de producción los procese, le haga sus procesos de calidad y los envíe. Este tiempo es lo que va a hacer la demora, porque eso va a depender de la ubicación del centro de producción. Y lo demás es lo que nosotros normalmente hacemos. Fíjense que aquí los pasos son exactamente iguales, son 13 pasos igual. La cosa cambia cuando ya el laboratorio ya tiene todo el sistema. Entonces, ¿qué sucede? El laboratorio no tiene que hacer un paso adicional, que es enviárselo a alguien, sino ellos mismos se encargan de procesarlo. Aquí todavía nosotros como odontólogos no hemos invertido dinero. Seguimos haciendo nuestra toma de impresión convencional. Aquí ya empezamos a gastar plata. Y esta es la manera más fácil donde podemos hacer inmersión en el sistema digital. Y es la compra de un escáner. A nosotros, obviamente, a todos nos llama la atención el tener el CAD/CAM,
Nos han vendido muchas veces el tema de la odontología en una hora, pero realmente pónganse a pensar un poquito que si yo voy a comprar un sistema, porque yo voy a tener que contratar o montar un laboratorio pequeño para poder trabajar con mis cosas. Entonces, la manera más sencilla de entrar a este mundo CAD/CAM, ya la vimos, que es la parte que entra el laboratorio, pero si nosotros queremos bajar un poco o mejorar ese flujo de trabajo digital, pues tendríamos que comprar una cámara intraoral. ¿Y qué vamos a cambiar? En vez de tomar la impresión tradicional, vamos a tomar una impresión digital. Y nosotros hasta ahí nos llega nuestra responsabilidad. No, señor. La responsabilidad de la persona que toma una impresión digital va hasta el marcado de la línea terminal. El software de envío me exige siempre que yo marque línea terminal, porque esa es responsabilidad de la persona que tomó la impresión. Y ya después todo el proceso, en este caso, lo va a hacer un centro de producción. Algo diferente es cuando yo tengo todo para hacerlo en mi consultorio. Tengo la cámara intraoral, voy a hacer el diseño, voy a hacer el proceso. Entonces, fíjense que el tiempo se está disminuyendo. Las personas que han trabajado en laboratorio saben que muchas veces lo que ofrecen las compañías, que es ontología en una hora, va a depender del material. En una hora yo puedo entregar un material que no necesite glaseado, pero si necesita glaseado, obviamente vamos a tener que subir ese material a una temperatura elevada y vamos a tener que esperar a que se enfríe. Entonces, en una hora va a ser casi que imposible. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se hace muy importante la comunicación. Y esa comunicación, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener que conseguir laboratorios, como por ejemplo hace, por ejemplo, laboratorios que abren el idioma, que probablemente muchos de los laboratorios no tienen la posibilidad de hablar con las mismas tecnologías. Hay escuelas de mecánica dental que ya se están encargando, como el Politécnico Internacional, donde se están encargando ya de que los estudiantes ya están manejando, que salgan con el... Lo último que quería decirles a ustedes es la parte de la IDS. La IDS hace una dental show. Entonces, es algo que se hace en Colombia cada 2 años. ¿Qué les traigo cuentas de la IDS? En el año 2009, la IDS tenía 81 expositores que hablaban de cartón. Buenas. Eso ha ido Dígame cambiando. un favor, me lleva aquí a la 104. Por ejemplo, en el año 50. 2011 ya eran Dios 210. santo. ¿Cuánto me lleva hasta ahí? En el 2013 ya eran 242. En el 2015 ya eran 343. ¿Y qué sucedió en el año 2017? Quiere decir hace 2 años. Tuvieron que separarlos porque ya había CAD/CAM Systems para la parte odontológica, CAD/CAM Systems para la parte de laboratorio y los materiales fueron por aparte. Entonces estamos hablando de casi más de 700 están donde estaban hablando de sistemas maquinados. ¿Qué sucedió este año? Este año teníamos 250 sistemas maquinados para clínicos, pero fíjense acá, empezaron a aparecer las impresoras 3D al bar. Ojo con lo que voy a decir, hoy estamos a 7 de noviembre del 2019. Para mí es el futuro de la parte laboratorio. Vean, entonces, sistemas de laboratorio, 298. Entonces, esta parte de la odontología CAD/CAM ha ido evolucionando demasiado. Ya para terminar entonces, ¿qué ventajas tenemos con los sistemas CAD/CAM, los sistemas maquinados? Disminución de las fases de trabajo, ya las acabamos de ver.
Estandarización de los resultados. Si yo tengo un manejo adecuado, interacción con otras accesibilidad, yo puedo mandar imágenes, mostrarle a mi periodicista qué tanto quiero que mi reporte me decía. Puedo hacer guías de recorte, puedo hacer cosas con los sistemas cercanos. Tengo la facilidad de corrección. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado que se cayó la corona y se perdió y aparece después de que ya hemos mandado a hacer otra. Mandar a hacer otra es un poco complicado, mientras que con los sistemas cercanos, y eso llega a ocurrir, pues solo empezarla nuevamente. ¿Cuáles son las desventajas? Los costos realmente han ido bajando. Nuevos protocolos. Ahí está la parte más compleja. Porque para nosotros como odontólogos y a los técnicos dentales también les queda complicado y nos queda complicado el cambiar. Ya estamos acostumbrados a trabajar de otra manera. No queremos cambiar de ninguna manera. La parte de las nuevas tecnologías también nos genera miedo, susto. Los nuevos materiales Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Una hora de punto, una hora exacta. Lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho. El lema de nuestra institución Uniceo. En las redes sociales para cualquier cosa que quieran comentar, escribir, preguntar.